Y si te dijera que tus emociones, esas que a veces parecen incontrolables y que te arrastran como una ola gigante, en realidad no son tan indomables como piensas. Y si te contara que tú puedes aprender a dominarlas, no reprimiéndolas ni negándolas, sino gestionándolas con inteligencia, con serenidad y con práctica, quédate, porque lo que voy a compartir contigo puede cambiar radicalmente la forma en que vives cada día. Porque controlar tus emociones no significa dejar de sentir, significa dejar de ser esclavo de lo que sientes. Y eso, créeme, es una de las libertades más grandes que puedes conquistar. Piensa en lo siguiente: ¿cuántas veces has reaccionado de una manera que después has lamentado? Quizá un enfado, una discusión, una decisión precipitada, tomada bajo el peso del miedo, de la ansiedad. En ese momento sentías que la emoción te dominaba a ti, que no tenías opción. Pero en realidad lo que estaba ocurriendo era otra cosa. Tu mente estaba interpretando la situación de una forma concreta. Y esa interpretación generó la emoción. Y aquí viene la clave. Si aprendes a cambiar esa interpretación, aprendes a cambiar la emoción. No es magia, es psicología. Déjame lanzarte una pregunta incómoda. ¿De verdad crees que no puedes controlar lo que sientes? Porque fíjate, cuando estás triste y de repente recibes una buena noticia, ¿qué ocurre? La tristeza se disuelve en segundos. Eso demuestra que no son los hechos en sí los que determinan tus emociones, sino la manera en que los interpretas. Y si tu interpretación puede cambiar en un instante con una noticia, también puede cambiar con un entrenamiento consciente. Imagina una persona en un atasco. Una mente interpreta: esto es horrible, no soporto perder el tiempo, mi día está arruinado. Y la emoción que surge es la rabia. Otra mente interpreta: no puedo cambiarlo, aprovecharé para escuchar música o un audiolibro. Y la emoción es serenidad. El hecho es exactamente el mismo, un atasco. Lo que cambia es el relato interior. Y ese relato, si lo entrenas, lo puedes dirigir tú. Déjame contarte la historia de una mujer que venía a consulta porque decía: mis emociones me dominan, soy como una marioneta. Cada pequeña frustración la llevaba a la ira, cada cambio de planes la llenaba de ansiedad, cada crítica la hundía en tristeza. Empezamos a trabajar en algo muy concreto: identificar los pensamientos que surgían antes de la emoción. Poco a poco descubrió que no era la emoción la que aparecía sola, sino que siempre había una frase interna que la disparaba. No debería pasar esto, no puedo soportarlo, me están rechazando. Al aprender a detectar y cambiar esas frases, sus emociones se volvieron más manejables. Lo que antes era un volcán descontrolado, empezó a ser un fuego que podía regular. Aquí quiero engancharte con una curiosidad. Las investigaciones en psicología cognitiva muestran que las emociones no son reacciones automáticas inevitables, sino procesos que siguen a una interpretación. Es decir, no es el mundo el que te hace sentir, es tu mente interpretando el mundo. Esa es una de las grandes revoluciones de la psicología moderna. Déjame lanzarte otra incomodidad. ¿Cuántas veces has culpado a alguien de tus emociones? Me hiciste enfadar, me pusiste triste, me generas ansiedad. La verdad es que nadie tiene tanto poder sobre ti. Nadie puede meter una emoción dentro de ti. Lo que ocurre es que interpretas sus actos de una forma determinada y eso te lleva a sentir. Y la buena noticia es que puedes cambiar esa interpretación. Un ejercicio práctico que quiero proponerte: la próxima vez que una emoción intensa aparezca, en lugar de dejarte arrastrar por ella, detente y pregúntate: ¿qué me estoy diciendo a mí mismo ahora? Escríbelo si hace falta. Te sorprenderá descubrir que siempre hay una frase mental detrás: no debería ser así, no puedo con esto, es terrible. Y si cambias esa frase por otra más realista: no me gusta pero puedo soportarlo, no es el fin del mundo. La emoción cambia. Haz la prueba. Déjame emocionarte con esta idea poderosa. Controlar tus emociones no significa apagar tu corazón. Significa encender tu inteligencia. Significa darte cuenta de que no eres esclavo de la ira, del miedo o de la tristeza. Porque detrás de cada emoción hay un pensamiento. Y ese pensamiento se puede entrenar. Imagina otra escena. Alguien recibe una crítica. Una mente interpreta: me están humillando, es terrible, no valgo nada. Y aparece la tristeza y la rabia. Otra mente interpreta: es solo una opinión. Puedo tenerla en cuenta o no, pero no define quién soy. Y la emoción es más calmada. El hecho no cambia, cambia la interpretación. Y con ella cambia la emoción. Quiero cerrar esta primera entrega con una reflexión calmada
dominar tu mente para controlar tus emociones no es algo que se logra de un día para otro. Es un entrenamiento. ¿Cómo aprender un idioma o tocar un instrumento? Al principio requiere atención y esfuerzo, pero poco a poco se convierte en hábito. Y cuando lo logras, descubres una de las mayores liberaciones. Vivir con la certeza de que nada es tan terrible porque puedes elegir cómo relacionarte con cada emoción. Esa es la auténtica fuerza. Hay algo que muchas veces olvidamos. Las emociones son pasajeras. Ninguna emoción dura eternamente. La rabia, la tristeza, la ansiedad, incluso la euforia, todas tienen un ciclo natural. Aparecen, suben y tarde o temprano bajan. Sin embargo, cuando dramatizamos, lo que hacemos es alargar artificialmente esas emociones, darles cuerda una y otra vez con nuestro pensamiento. Y al hacerlo, lo que podría durar minutos, acaba durando horas, días, incluso semanas. Ese es uno de los trucos más poderosos de la mente. Prolongar lo que ya habría pasado si no lo hubiéramos alimentado. Déjame lanzarte una pregunta incómoda. ¿Cuántas de tus emociones intensas se han mantenido vivas porque tú mismo las seguiste alimentando con pensamientos? Quizá estabas enfadado y pasaste la noche entera recordando lo que te habían dicho, rumiando la escena, repitiendo cada detalle. ¿Y qué ocurrió? El enfado, en lugar de disiparse, creció. Eso demuestra que no son solo los hechos, sino la gasolina que les pones después, lo que mantiene viva la emoción. Imagina que alguien tiene un roce en el trabajo. Un compañero le contesta de mala manera. Esa emoción de enfado aparece. Es normal. Pero si lo deja pasar, en una hora ya casi no queda rastro. Ahora bien, si durante toda la tarde repite en su mente, qué injusto, qué maleducado, no soporto que me hable así, el enfado se convierte en un incendio. Lo que era un chispazo se transforma en hoguera por la insistencia de los pensamientos. Ahí es donde entra el control mental, aprender a no echar leña a cada emoción. Déjame contarte la historia de una mujer que sufría mucho de ansiedad. Cada vez que notaba el más mínimo síntoma físico, un latido rápido, un mareo, pensaba, ¿es terrible? ¿Me está pasando algo grave? ¿No lo soporto? Y esas frases disparaban la emoción aún más. Era como entrar en un bucle sin fin. Cuando aprendió a decirse, es solo ansiedad, incómoda pero pasajera, el círculo empezó a romperse. La emoción venía, pero ya no encontraba tanta gasolina para crecer. Poco a poco recuperó el control. Aquí quiero engancharte con una curiosidad. En neurociencia se ha descubierto que una emoción intensa, si no la alimentas con pensamientos, suele durar unos 90 segundos, 1 minuto y medio. Lo demás es tu mente repitiendo el guión una y otra vez, hasta convertirlo en un drama. Esto significa que el control no está en impedir que aparezca la emoción, sino en evitar prolongarla innecesariamente. Déjame lanzarte otra incomodidad. ¿Cuántas veces has alargado tu propio sufrimiento solo porque no soltabas la escena? Revives lo que alguien dijo, te adelantas a lo que podría pasar, reinterpretas cada gesto y lo que era un instante se convierte en un tormento. El problema no es la emoción inicial, el problema es el eco que le das. Un ejercicio práctico. La próxima vez que una emoción aparezca, pon un cronómetro mental. Dite a ti mismo, esta emoción durará poco. La observaré sin alimentarla. Hazlo como un experimento. Verás cómo se suaviza mucho más rápido que otras veces. Y si aparece el pensamiento de dramatizar, respóndele, gracias, pero ahora no te necesito. Esa respuesta corta el bucle. Déjame emocionarte con una idea poderosa. No eres una víctima de tus emociones. Eres el jardinero de tu mente. Puedes regar o no regar cada semilla. Si riegas la rabia con pensamientos dramáticos, crecerá. Si no la riegas, se marchitará sola. Esa elección está más en tus manos de lo que crees. Imagina otra escena. Alguien recibe una crítica. En ese instante siente una punzada de dolor emocional. Normal. Pero tiene dos caminos. Rumiar durante días lo que le dijeron. O decirse, me dolió, pero lo dejo pasar. Si elige lo primero, se amargará. Si elige lo segundo, la emoción durará lo justo y seguirá adelante. Quiero cerrar esta segunda entrega con una reflexión calmada. Controlar tus emociones no significa que nunca aparezcan. Significa que aprendes a darles el espacio justo, sin dramatizarlas, sin alargarlas innecesariamente. Y cuando haces esto, descubres
que la mayoría de tus tormentas emocionales duran mucho menos de lo que creías, hay otra idea fundamental para controlar tus emociones: entender que no tienes que creer todo lo que piensas. Suena extraño, porque solemos dar por hecho que si un pensamiento aparece en nuestra cabeza, debe ser cierto o al menos relevante. Pero la realidad es que tu mente produce miles de pensamientos cada día, muchos de ellos exagerados, irracionales o simplemente falsos. Y cuando los tomas al pie de la letra, las emociones que generan se disparan. En cambio, cuando aprendes a cuestionarlos, esas emociones se suavizan. Déjame lanzarte una pregunta incómoda. ¿Cuántos de tus miedos han resultado ser infundados? ¿Cuántas veces tu mente te dijo será terrible y luego no lo fue? Probablemente muchas. Eso demuestra que tus pensamientos no son hechos, son hipótesis. Y si te lo crees todo a ciegas, vives a merced de películas inventadas. Imagina a alguien que recibe un mensaje de su jefe. Tenemos que hablar. Automáticamente su mente dispara. Me va a despedir, es horrible, no podré soportarlo. Y con ese pensamiento aparece el miedo, la ansiedad, la angustia. Pero quizá ese tenemos que hablar es para felicitarle o para comentar un detalle sin importancia. El hecho es neutro. La emoción dramática nace de creer en un pensamiento no verificado. Déjame contarte la historia de un hombre que vivía esclavizado por la ansiedad. Cada pensamiento catastrófico lo tomaba como verdad absoluta. Si sentía un síntoma físico, pensaba, es un infarto, voy a morir. Si alguien no le contestaba un mensaje, pensaba, me odia, me rechaza. Su vida era un mar de dramatismo. Aprendió a practicar una técnica sencilla: añadir a cada pensamiento la frase es solo un pensamiento, no un hecho. Poco a poco, esa distancia cambió su relación con lo que sentía. La emoción seguía apareciendo, pero ya no era tan intensa porque había aprendido a no creerse todo lo que pensaba. Aquí quiero engancharte con una curiosidad. La psicología cognitiva ha demostrado que la mayoría de los pensamientos automáticos que tenemos a diario son repetitivos y negativos. Y no son una descripción fiel de la realidad. Son filtros que heredamos de nuestro entorno, de la cultura, de experiencias pasadas. Es decir, tu mente muchas veces actúa como un narrador dramático que exagera todo. No tienes que darle siempre la razón. Déjame lanzarte otra incomodidad. ¿Qué pensamientos estás creyendo ahora mismo que quizá no merecen tanta fe? Puede que tu mente te diga, no soy capaz, esto será un desastre, nadie me quiere de verdad. ¿Y si fueran solo frases sin fundamento? Si aprendes a tratarlas como ruido de fondo, su poder emocional disminuye. Un ejercicio práctico. Cada vez que notes una emoción intensa, detente y escribe qué pensamiento la acompañaba. Luego cuestiónalo. ¿Es un hecho o solo una interpretación? Si descubres que no tienes pruebas sólidas, etiquétalo como pensamiento dramático. Esa etiqueta, aunque simple, debilita el impacto emocional. Déjame emocionarte con una idea poderosa. Tu mente es como una radio que no siempre puedes apagar, pero sí puedes elegir si subes o bajas el volumen. No tienes que bailar al ritmo de cada canción que suena. Puedes observarla y decidir, este pensamiento no me sirve, lo dejo pasar. Esa es la esencia del control emocional. Imagina otra escena. Una persona se mira en el espejo y piensa, estoy fatal, soy horrible. Si se cree esa frase, su emoción será tristeza o vergüenza. Pero si recuerda que es solo un pensamiento, no un hecho, puede relativizar, mi mente está siendo crítica hoy, pero eso no me define. Y la emoción cambia. Quiero cerrar esta tercera entrega con una reflexión calmada. Controlar tus emociones no significa dejar de pensar, sino aprender a relacionarte de otra manera con tus pensamientos. Cuando entiendes que no todos merecen tu atención, tu vida se aligera. Porque detrás de cada emoción hay un pensamiento. Y si sabes mirar esos pensamientos con distancia, descubres que nada es tan terrible como parecía. Hay un punto clave que quiero que grabes en tu mente. Sentir una emoción no significa tener que actuar en base a ella. Muchas veces confundimos el hecho de sentir con la obligación de responder impulsivamente. Si me siento enfadado, creo que debo gritar. Si me siento ansioso, creo que debo escapar. Si me siento triste, creo que debo encerrarme y rendirme. Pero lo cierto es que las emociones no son órdenes, son señales.
Tú puedes escucharlas, interpretarlas y decidir qué hacer después. Y ese momento de elección es donde aparece el control. Déjame lanzarte una pregunta incómoda. ¿Cuántas veces te has arrepentido de haber actuado bajo el impulso de una emoción? ¿Cuántas discusiones se habrían evitado? ¿Cuántas decisiones habrían sido distintas? Si hubieras esperado un poco más antes de reaccionar, ese arrepentimiento muestra algo muy claro. Las emociones no tienen que mandarte, tú puedes mandarlas a ellas. Imagina a alguien que recibe un comentario crítico en público. La emoción inmediata es la rabia. Su impulso es contestar de manera agresiva. Pero si da un pequeño espacio, si respira y piensa, no necesito reaccionar así, puede elegir una respuesta más calmada. La emoción sigue estando ahí, pero ya no lo domina. Eso es controlar tus emociones. No es no sentir, es no dejar que el sentimiento te arrastre a cualquier sitio. Déjame contarte la historia de un hombre que decía: soy incapaz de controlar mi ira, cuando me enfado exploto. Creía que era inevitable. En terapia aprendió un principio fundamental entre el estímulo y la respuesta. Siempre hay un espacio, aunque sea mínimo, y en ese espacio puedes elegir. Empezó a entrenar ese espacio, a detectar el impulso, a respirar, a esperar 10 segundos antes de responder. Al principio fue muy difícil, pero poco a poco ganó dominio. Descubrió que no era un esclavo de su ira, sino que podía decidir cómo responder. Y esa fue una de las experiencias más liberadoras de su vida. Aquí quiero engancharte con una curiosidad. Estudios en psicología han demostrado que cuando retrasas tu reacción apenas unos segundos, la intensidad de la emoción disminuye de forma natural. Es decir, muchas veces lo que necesitamos no es reprimir la emoción, sino simplemente no actuar de inmediato. Ese breve espacio es suficiente para tomar una decisión más inteligente. Déjame lanzarte otra incomodidad. ¿Qué decisiones recientes tomaste bajo el impulso de una emoción y ahora preferirías haber tomado de otra manera? Si lo piensas, quizá descubras que la mayoría de tus arrepentimientos vienen de haber actuado sin pausa. Eso significa que el control emocional no está en no sentir, sino en darte el permiso de esperar y elegir. Un ejercicio práctico. La próxima vez que una emoción intensa aparezca, repite esta frase en tu mente. Siento esto, pero no necesito actuar ahora mismo. Respira 3 veces, cuenta hasta 10, incluso retírate unos minutos si lo necesitas. Notarás que la emoción se modera y que tus opciones de respuesta se amplían. Déjame emocionarte con una idea poderosa. Las emociones son como olas. No puedes impedir que lleguen, pero puedes decidir si te lanzas de inmediato o si esperas a que pasen un poco para entrar con más calma. Y en esa espera está tu poder. Imagina otra escena. Un adolescente discute con sus padres. El impulso emocional le empuja a gritar y marcharse. Pero si se detiene un momento, puede elegir decir: ahora estoy muy enfadado, hablamos más tarde. Esa simple pausa evita que el conflicto escale y demuestra que el control sí es posible. Quiero cerrar esta cuarta entrega con una reflexión calmada. Dominar tu mente no significa no sentir, significa darte cuenta de que no eres tus emociones. Eres mucho más que eso. Y en ese reconocimiento encuentras la fuerza para responder con inteligencia en lugar de reaccionar con dramatismo. Esa es una de las claves para vivir más libre y más feliz. Hay otra herramienta fundamental para controlar las emociones, aprender a observarlas sin identificarse con ellas. La mayoría de las veces, cuando una emoción aparece, sentimos que nos invade por completo. Estoy furioso, estoy ansioso, estoy triste. Nos convertimos en la emoción. Pero fíjate en la diferencia. No es lo mismo decir estoy triste que ahora mismo siento tristeza. En la primera frase te defines como la emoción. En la segunda reconoces que es un estado pasajero que está de visita. Y esa distancia cambia todo. Porque cuando dejas de ser la emoción, empiezas a tener más capacidad de manejarla. Déjame lanzarte una pregunta incómoda. ¿Cuántas veces has dicho frases como soy un desastre, soy una persona débil, soy negativo? Esas etiquetas nacen de identificarte con emociones y pensamientos temporales. Y al hacerlo los conviertes en identidad. Ese es un error enorme, porque la tristeza no eres tú, la rabia no eres tú, la ansiedad no eres tú. Son estados que pasan
no tu esencia. Imagina a alguien que atraviesa un periodo de ansiedad. Si se dice a sí mismo, soy ansioso, soy débil, se hunde más porque siente que está condenado. Pero si cambia la narrativa a, ahora estoy experimentando ansiedad como quien atraviesa una tormenta, la sensación es muy distinta. Una tormenta no define el clima de todo el año, solo es un episodio. Y lo mismo ocurre con las emociones. Déjame contarte la historia de una mujer que se definía por su tristeza. Decía, yo soy depresiva, esa es mi identidad. Eso la hacía sentir atrapada. Trabajamos en cambiar esa frase por ahora siento tristeza, pero yo soy mucho más que eso. Poco a poco empezó a verse como alguien que tenía momentos difíciles, pero que no era esos momentos. Esa distancia fue suficiente para que empezara a recuperar la esperanza. Aquí quiero engancharte con una curiosidad. En prácticas de meditación y mindfulness se utiliza mucho esta técnica llamada desidentificación. Consiste en observar la emoción como si fuera un objeto externo. Aquí está la tristeza, aquí está la ansiedad. Al hacerlo, el cerebro activa circuitos distintos y disminuye la intensidad emocional. Es como si al mirarla desde fuera, la emoción perdiera parte de su poder. Déjame lanzarte otra incomodidad, ¿no? ¿Qué emociones estás confundiendo con tu identidad, ¿no? Quizá llevas tiempo pensando, soy miedoso, soy inseguro, soy irritable. Y si en realidad solo son emociones pasajeras que has aprendido a sostener demasiado tiempo, esa diferencia puede marcar un antes y un después. Un ejercicio práctico. La próxima vez que aparezca una emoción intensa, en lugar de decir soy, cambia la frase por estoy sintiendo. Escríbelo si hace falta. Estoy sintiendo miedo, estoy sintiendo rabia. Ese pequeño ajuste crea una distancia que te ayuda a recordar que tú eres más grande que cualquier emoción. Déjame emocionarte con una idea poderosa. Cuando aprendes a observar tus emociones sin identificarte con ellas, dejas de ser prisionero. Es como mirar una nube. ¿Qué pasa? La ves, la reconoces, pero no te conviertes en ella. Y en ese momento recuperas la calma. Imagina otra escena. Alguien está en un examen y siente nervios. Si piensa soy un desastre, soy nervioso, se hunde. Pero si piensa ahora estoy sintiendo nervios como cualquiera en esta situación, puede continuar sin dramatizar. El hecho no cambia, pero la vivencia emocional sí. Quiero cerrar esta quinta entrega con una reflexión calmada. Controlar tus emociones no es negarlas ni luchar contra ellas, sino darles un lugar transitorio. Reconocer que vienen, que están y que se irán. Y cuando aprendes a no identificarte con lo que sientes, descubres que ninguna emoción es tan terrible, porque tú eres mucho más grande que todas ellas. Hay otro aspecto fundamental para dominar tu mente y controlar tus emociones. El lenguaje interno que utilizas contigo mismo. Muchas veces no nos damos cuenta, pero somos nuestros peores críticos, nuestros jueces más duros. Nos repetimos frases como no valgo, soy un inútil, esto es terrible, no puedo soportarlo. Y cada una de esas frases es como un combustible que intensifica la emoción negativa. Si aprendes a cambiar tu lenguaje interno, cambias tu vida emocional. Déjame lanzarte una pregunta incómoda. ¿Qué palabras usaste hoy para hablar contigo mismo? Haz memoria. Puede que te hayas dicho, qué tonto soy, siempre me pasa lo mismo. No voy a poder con esto. ¿Te hablarías así a un buen amigo? Seguramente no. Y sin embargo, ese diálogo interior constante es lo que mantiene viva tu ansiedad, tu tristeza o tu rabia. Porque las palabras no son neutras, crean emociones. Imagina a alguien que tiene un día difícil, pierde el tren, llega tarde al trabajo, recibe una crítica. Si su lenguaje interno es horrible, mi vida es un desastre, no lo soporto, la emoción será intensa, casi insoportable. Si cambia su narrativa a ha sido un día molesto, pero lo puedo llevar, la emoción baja de nivel, el hecho no cambia, pero la experiencia emocional es radicalmente distinta. Déjame contarte la historia de un joven que venía a consulta convencido de que era débil. Su frase favorita era no puedo soportar nada. Cada pequeña incomodidad la vivía como una tragedia. Trabajamos en cambiar esa frase por otra más realista. Puedo preferir que las cosas sean fáciles, pero también puedo soportar que no lo sean. Al principio le sonaba forzado,
pero poco a poco empezó a creerlo, y con ello su ansiedad disminuyó. Lo que había sido un círculo de dramatismo se convirtió en un camino de calma. Aquí quiero engancharte con una curiosidad. Los psicólogos han demostrado que cambiar una sola palabra en tu autodiálogo puede reducir drásticamente la intensidad de una emoción. Por ejemplo, pasar de es horrible a es incómodo, de no lo aguanto a puedo con ello. El cerebro interpreta esas diferencias de manera literal y ajusta la respuesta emocional. Es como si tuvieras un mando a distancia para regular la intensidad de lo que sientes. Déjame lanzarte otra incomodidad. ¿Qué frases dramáticas te repites sin cuestionarlas? Quizás si fallo será terrible. Si me rechazan no lo soporto. Si no sale perfecto no valgo. Y si empezaras a sustituirlas por frases más amables y realistas. Porque lo cierto es que nunca nada fue tan terrible como tu lenguaje lo pintaba. Un ejercicio práctico. Durante una semana lleva una pequeña libreta contigo. Cada vez que notes una emoción intensa, anota qué frase te estabas diciendo en ese momento. Luego, cámbiala por una versión más suave y realista. Por ejemplo, si escribes esto es horrible, cámbialo por esto es molesto, pero puedo soportarlo. Esa práctica constante reeduca tu mente y te devuelve el control. Déjame emocionarte con una idea poderosa. Tu lenguaje interno es la banda sonora de tu vida. Si es dramático, vivirás una película de terror. Si es más realista y compasivo, vivirás una película mucho más ligera. Y la buena noticia es que puedes reescribir el guión en cualquier momento. Imagina otra escena. Alguien comete un error en público. Su mente le grita, soy ridículo, soy un fracaso, nunca me recuperaré. Con ese lenguaje, la emoción será devastadora. Pero si en ese mismo momento se dice, me equivoqué, no me gusta, pero todos cometemos errores, la emoción será mucho más llevadera. Y ese cambio depende solo de las palabras que elija. Quiero cerrar esta sexta entrega con una reflexión calmada. Controlar tus emociones no es ignorarlas, es aprender a darles un contexto diferente a través de tu lenguaje. Cada palabra que usas contigo mismo es un ladrillo en la construcción de tu mundo emocional. Si eliges ladrillos más suaves y firmes, tu vida interior se vuelve más estable y serena. Hay un terreno donde el control de las emociones se pone especialmente a prueba. Las relaciones con los demás. Porque ahí no solo entran en juego tus pensamientos, sino también las interpretaciones que haces de las palabras, los gestos y las acciones de otras personas. Y la verdad es que gran parte de nuestras emociones más intensas no nacen de lo que otros hacen, sino de lo que nosotros pensamos sobre lo que hacen. Es decir, no es lo que alguien dice lo que nos hiere, es lo que interpretamos que quiso decir. Y esa diferencia es crucial. Déjame lanzarte una pregunta incómoda. ¿Cuántas discusiones en tu vida han surgido de malinterpretaciones? Alguien hace un gesto, se retrasa en contestar, dice algo con un tono ambiguo y tu mente completa la escena con una historia dramática. Está enfadado conmigo, me ha faltado al respeto, me está rechazando. Y de esa historia nacen tus emociones. ¿Qué pasaría si en lugar de dar por hecho tu interpretación, te dieras permiso para cuestionarla? Imagina a alguien que escribe un mensaje a un amigo y no recibe respuesta en horas. Su mente interpreta, me está ignorando, no le importo. Y la emoción que aparece es tristeza o rabia. Pero quizá la otra persona simplemente estaba ocupada, o se quedó sin batería, o pensó en contestar más tarde. El hecho es neutro, la emoción dramática nace de una interpretación precipitada. Déjame contarte la historia de un hombre que vivía enfadado con todo el mundo. Decía, la gente siempre me falta el respeto, nadie me valora. Cada día encontraba motivos para la ira, porque interpretaba cualquier gesto como una ofensa. Empezamos a trabajar en ampliar sus hipótesis. ¿Y si no tuvo mala intención? ¿Y si no tenía que ver conmigo? ¿Y si estaba pasando un mal día? Poco a poco descubrió que la mayoría de las veces su dramatismo era innecesario. Al dejar de dar por hecho lo peor, su vida emocional se transformó. Aquí quiero engancharte con una curiosidad. Los estudios sobre comunicación muestran que más del 70% de los malentendidos surgen de interpretaciones equivocadas. Nuestro cerebro tiende a llenar huecos con suposiciones, y muchas veces esas suposiciones son negativas. Por eso, si no aprendes a cuestionarlas, vivirás atrapado en emociones que no tenían ninguna base real.
Déjame lanzarte otra incomodidad. ¿Cuántas veces has reaccionado con rabia, tristeza o miedo ante algo que después descubriste que no era como pensabas? Ese recuerdo demuestra que tus emociones no siempre son la verdad, son el reflejo de tu interpretación. Y si no las cuestionas, pueden hacerte actuar de manera desproporcionada. Un ejercicio práctico. La próxima vez que sientas una emoción intensa hacia alguien, pregúntate, ¿qué historia me estoy contando sobre esta persona? Escríbela. Luego añade al menos 2 hipótesis alternativas menos dramáticas. Por ejemplo, no me respondió porque me odia, no me respondió porque estaba ocupado, no me respondió porque se le olvidó. Esa práctica reduce la intensidad emocional y te devuelve el control. Déjame emocionarte con una idea poderosa. Los demás no tienen tanto poder sobre ti como crees. No son sus actos los que determinan tu emoción, sino la forma en que tú los interpretas. Y esa interpretación está en tus manos. Imagina otra escena. Un compañero de trabajo pasa sin saludar. Una mente dramática interpreta, me desprecias, un maleducado. Otra mente más calmada piensa, quizá iba distraído, quizá tenía prisa. El hecho es idéntico, pero la emoción resultante es completamente distinta. Quiero cerrar esta 7ª entrega con una reflexión calmada. Controlar tus emociones en las relaciones no significa ser frío ni indiferente. Significa aprender a interpretar con más flexibilidad. Porque la mayoría de los dramas que vivimos con otros no vienen de ellos, sino de nosotros. Y cuando comprendes esto, descubres que la calma también es posible en medio de la interacción humana. Otro ámbito donde las emociones suelen dominarnos es el miedo al futuro. La mente humana tiene la capacidad extraordinaria de imaginar escenarios que todavía no existen. Y esa capacidad puede ser útil cuando sirve para planificar, pero cuando se vuelve dramática, lo que hace es generar ansiedad constante. ¿Y si me sale mal? ¿Y si fracaso? ¿Y si me enfermo? ¿Y si me dejan? Cada "y si" es una película mental cargada de miedo. Y lo curioso es que esas películas no están ocurriendo en la realidad, pero el cuerpo las vive como si fueran verdad. Déjame lanzarte una pregunta incómoda. ¿Cuántas horas de tu vida has gastado preocupándote por cosas que nunca llegaron a pasar? Si lo piensas, seguramente muchas. Ese es el poder del dramatismo, vivir problemas fantasma como si fueran reales y pagar un precio emocional por algo que todavía no existe. Imagina a alguien que va a dar una charla en público. Un mes antes ya piensa, será un desastre, se reirán de mí, me bloquearé. Esa anticipación genera ansiedad cada día. Y mientras tanto, no disfruta del presente. Cuando llega el día, lo hace razonablemente bien y descubre que no fue tan terrible. Todo ese sufrimiento anticipado fue innecesario. Déjame contarte la historia de un joven que vivía con miedo constante a quedarse sin trabajo. Cada vez que veía a su jefe serio, pensaba, me van a despedir, no podré sobrevivir, será horrible. Pasaron años y nunca lo despidieron. Pero él había gastado energía emocional como si ya hubiera ocurrido. Cuando aprendió a relativizar esos pensamientos, su ansiedad bajó, descubrió que su mayor enemigo no era el futuro, sino la forma en que lo imaginaba. Aquí quiero engancharte con una curiosidad. Los estudios muestran que más del 80% de lo que tememos nunca llega a suceder. Y del 20% restante, la mayoría resulta menos grave de lo anticipado. Esto significa que la mayor parte de nuestra ansiedad es una inversión inútil de energía. Déjame lanzarte otra incomodidad. ¿Qué proyectos no has iniciado por miedo a un futuro dramático? Quizá un negocio, una relación, un viaje. ¿Y si el verdadero obstáculo no era el futuro, sino tu interpretación catastrófica de él? Un ejercicio práctico. Cada vez que tu mente diga ¿y si?, responde con otra pregunta. ¿Y si no ocurre? O incluso ¿y si ocurre y lo puedo afrontar? Escríbelo si hace falta. Esa forma de dialogar contigo mismo desactiva el dramatismo y abre nuevas posibilidades. Déjame emocionarte con una idea poderosa. El futuro no está escrito. Y cuando llegue lo que tenga que llegar, tendrás recursos para afrontarlo igual que los tuviste para superar lo que ya pasó. Nada fue tan terrible como pensabas y nada lo será tanto como tu mente lo pinta. Imagina otra escena. Un estudiante teme suspender un examen. Vive semanas en angustia, pero incluso si suspende, la vida continúa. Hay más oportunidades, más aprendizajes. El drama no está en el suspenso, sino en el relato mental que lo convierte en catástrofe.
Quiero cerrar esta octava entrega con una reflexión calmada. Controlar tus emociones también significa dejar de ser prisionero del futuro. Aprender a volver al presente, a recordar que la mayoría de las amenazas son imaginarias. Y cuando haces eso, descubres que tu vida ya es mucho más tranquila de lo que pensabas. Hay otra fuente constante de emociones descontroladas, el apego excesivo a lo que creemos que necesitamos. Cuando pensamos necesito esto para estar bien, cada vez que no lo tenemos, aparece la frustración, la ansiedad o la tristeza. Y cuantas más cosas añadimos a esa lista de supuestas necesidades, más frágiles nos volvemos emocionalmente. Porque cualquier pequeña carencia se convierte en una catástrofe. Déjame lanzarte una pregunta incómoda. ¿Qué cosas hoy tratas como imprescindibles cuando en realidad podrías vivir sin ellas? Quizá un reconocimiento, una aprobación, un objeto material, un resultado concreto. Si reflexionas, descubrirás que muchas veces tus emociones intensas nacen de inflar deseos hasta convertirlos en necesidades absolutas. Imagina a alguien que quiere un ascenso en el trabajo. Se dice, si no lo consigo será terrible, no lo soportaré. Y cuando no ocurre, siente que su vida se derrumba. Pero si hubiera cambiado su guión interno a me gustaría conseguirlo, pero si no pasa, seguiré estando bien, la emoción habría sido mucho más ligera. El hecho no cambia, cambia la interpretación y con ella cambia la emoción. Déjame contarte la historia de un hombre que llevaba años soñando con comprarse una casa. Estaba convencido de que solo entonces sería feliz. Cuando al fin la compró, la emoción duró unas semanas. Después aparecieron nuevas exigencias. Ahora necesito reformarla. Ahora necesito más espacio. Descubrió que su mente funcionaba con una necesititis crónica. Siempre necesitaba algo más. El trabajo consistió en reducir esas necesidades y descubrir que podía estar bien con mucho menos. Y con ello, su vida emocional se estabilizó. Aquí quiero engancharte con una curiosidad. La psicología cognitiva llama a este fenómeno necesititis y se ha demostrado que es uno de los principales generadores de infelicidad. Porque cuando crees que necesitas demasiadas cosas para estar bien, vives en un estado constante de insatisfacción. En cambio, las personas más felices no son las que más tienen, sino las que menos necesitan para sentirse en paz. Déjame lanzarte otra incomodidad. ¿Qué pasaría si mañana perdieras eso que crees indispensable? ¿De verdad sería el fin del mundo? Si miras tu historia, probablemente verás que ya has perdido cosas antes y aún así has seguido adelante. Eso demuestra que ninguna de esas necesidades era tan vital como parecía. Un ejercicio práctico. Cada vez que tu mente diga necesito, cambia la frase por me gustaría. Hazlo durante una semana. En lugar de necesito que me entiendan, di me gustaría que me entiendan. Ese pequeño cambio de palabras reduce la intensidad emocional, porque dejas de dramatizar y empiezas a relativizar. Déjame emocionarte con una idea poderosa. Cuando quieres mucho pero necesitas poco, eres libre, porque entonces ninguna carencia se convierte en tragedia. Puedes disfrutar de lo que llega y soltar lo que no llega, y en esa libertad tus emociones dejan de ser tormentas y se convierten en brisas pasajeras. Imagina otra escena. Un adolescente se dice, si no saco un 10, seré un fracaso. Suspende y lo vive como una catástrofe. Pero si hubiera cambiado su guión a me gustaría probar, pero si no lo hago, sigo siendo valioso. El suspenso sería solo un obstáculo, no un drama. Esa es la diferencia que marca dominar tu mente. Quiero cerrar esta novena entrega con una reflexión calmada. Controlar tus emociones también significa reducir tus supuestas necesidades. Descubrir que puedes estar bien con mucho menos de lo que tu mente dramatiza. Y cuando aprendes esto, tu vida emocional se vuelve más ligera, más estable y mucho más feliz. Hay otro origen muy frecuente de emociones descontroladas, la idea de que la vida debería ser siempre justa. Pensamos que si me esfuerzo, deberían reconocerme. Si trato bien, deberían tratarme bien. Si hago lo correcto, todo debería salir bien. Pero la vida no siempre funciona así. Y cuando nos aferramos a esa expectativa rígida, cualquier desajuste nos genera frustración, rabia o tristeza intensas. Lo que en realidad ocurre es que dramatizamos las diferencias entre cómo creemos que deberían ser las cosas y cómo son de verdad. Déjame lanzarte una pregunta incómoda.
¿Cuántas veces en la última semana has dicho o pensado, esto no es justo? Quizá en el trabajo, en casa, en la calle. Cada vez que lo dices, tu emoción se enciende. Indignación, enfado, impotencia. No es el hecho en sí, es tu exigencia de justicia lo que dispara la intensidad. Imagina a alguien que prepara un proyecto con mucho esfuerzo, está convencido de que le darán el mérito. Pero al final, otro recibe el reconocimiento. Si dramatiza, piensa, es horrible, es injusto, no lo soporto. Y la emoción de rabia se multiplica. Pero si relativiza, puede decirse, no me gusta, pero puedo seguir adelante. El hecho no cambia, pero la vivencia emocional sí. Déjame contarte la historia de una mujer que esperaba una herencia. Estaba convencida de que le correspondía cierta cantidad. Cuando las cosas se resolvieron de otra forma, su frase fue, no lo soporto, es la mayor injusticia de mi vida. Pasó años enganchada a ese sentimiento, pero al trabajar en terapia comprendió que aferrarse a la exigencia de justicia absoluta era lo que la mantenía atrapada. Aprendió a decir, no me gusta, pero no es el fin del mundo. Con esa frase, sus emociones empezaron a calmarse. Aquí quiero engancharte con una curiosidad. La neurociencia ha descubierto que la sensación de injusticia activa las mismas áreas cerebrales que el dolor físico. Por eso duele tanto, pero al mismo tiempo nuestro cerebro también tiene capacidad de habituación. Si cambiamos el relato interior, esa sensación se reduce. Déjame lanzarte otra incomodidad. ¿Qué episodios sigues repitiendo en tu cabeza como injustos? Puede que una ruptura, un despido, una oportunidad perdida. ¿De verdad quieres seguir cargando con esa etiqueta dramática? Porque cada vez que repites no es justo, alimentas emociones que ya no te sirven. Un ejercicio práctico. La próxima vez que surja el pensamiento no es justo, cámbialo por no me gusta, pero puedo manejarlo. Hazlo, aunque al principio te suene raro. Ese cambio reduce la intensidad emocional y te devuelve la calma. Déjame emocionarte con una idea poderosa. Tu paz no depende de que el mundo sea justo. Depende de tu capacidad de aceptar que la vida a veces no lo será. Y cuando integras eso, nada resulta tan terrible, porque incluso en medio de la injusticia puedes elegir cómo sentirte y cómo actuar. Imagina otra escena. Alguien hace algo incorrecto y obtiene una ventaja. Tú puedes quedarte atrapado durante años repitiendo no es justo. O puedes decidir soltarlo, aceptar que no todo depende de ti y seguir adelante. El hecho no cambia, pero tu libertad interior sí. Quiero cerrar esta 10ª entrega con una reflexión calmada. Controlar tus emociones también significa soltar la necesidad de justicia absoluta. La vida será imperfecta, desigual, incluso injusta en ocasiones. Pero eso no tiene por qué arrastrarte emociones desproporcionadas. Cuando aprendes a relativizarlo, descubres que tu serenidad no depende del mundo exterior, sino de tu mente. Hay otro gran generador de emociones intensas y descontroladas, el perfeccionismo. Esa voz interna que dice, tiene que salir perfecto, si no, es un desastre. Cuando te exiges la perfección, cualquier error, cualquier fallo, cualquier detalle fuera de lugar se convierte en una tragedia. Y entonces tus emociones se disparan. Ansiedad antes de actuar, miedo a equivocarte, frustración cuando algo no sale como imaginabas. El perfeccionismo convierte la vida en un campo de minas, porque cualquier paso puede parecer un error imperdonable. Déjame lanzarte una pregunta incómoda. ¿Cuántas veces te has quedado paralizado por miedo a no hacerlo perfecto? ¿Cuántas oportunidades has dejado escapar porque pensabas que no estabas listo aún? Esa es la trampa del perfeccionismo. No solo genera emociones negativas, también limita tu vida. Y todo porque dramatizas la posibilidad de fallar. Imagina a alguien que prepara una presentación en el trabajo. Su mente le dice, tiene que estar impecable, no puede haber ni un error. Esa exigencia le genera semanas de ansiedad. Y si al final se equivoca en un detalle, su emoción es devastadora. Vergüenza, rabia, frustración. Pero si en lugar de eso hubiera pensado, quiero hacerlo bien pero no tiene que ser perfecto, la emoción sería mucho más ligera. El hecho no cambia, cambia la interpretación. Déjame contarte la historia de una joven que soñaba con publicar un libro,
pero nunca lo terminaba porque pensaba, aún no es perfecto, necesito pulirlo más. Pasaban los años y el libro seguía guardado en un cajón. En terapia trabajamos en aceptar el concepto de suficientemente bueno. Al final se atrevió a publicarlo, con imperfecciones incluidas. El resultado, el libro gustó, conectó con la gente. Descubrió que lo perfecto no existe y que su exigencia solo había alimentado miedo y emociones descontroladas. Aquí quiero engancharte con una curiosidad. Los estudios muestran que las personas perfeccionistas tienden a experimentar más ansiedad y depresión que aquellas que se permiten fallar. Y, lo más paradójico, su rendimiento no es mejor, sino a menudo peor, porque el miedo a equivocarse les bloquea. Es decir, dramatizar la imperfección no solo te amarga, también te frena. Déjame lanzarte otra incomodidad. ¿Qué áreas de tu vida estás paralizando con perfeccionismo? Puede que un proyecto, una relación, un cambio que deseas. Y si nunca llega el momento perfecto, ¿vas a dejar que tu vida se quede en pausa por miedo a no hacerlo impecable? Un ejercicio práctico. Proponte hacer algo deliberadamente imperfecto. Puede ser entregar un trabajo con un detalle sin pulir, cantar aunque desafines, escribir sin revisar 20 veces. Hazlo como entrenamiento. Descubrirás que el mundo no se derrumba y que tus emociones no tienen que ser tan intensas. Poco a poco tu mente se irá desdramatizando. Déjame emocionarte con una idea poderosa. La imperfección no es terrible, es inevitable. Y cuando aceptas esto, tus emociones dejan de ser tormentas y empiezan a ser simples olas pasajeras. Porque si lo imperfecto es normal, no hay nada que dramatizar. Imagina otra escena. Un estudiante entrega un examen y al repasar encuentra un error. Si piensa es el fin, soy un desastre. Su emoción será devastadora. Si piensa me equivoqué, no pasa nada, seguiré adelante, la emoción será mucho más ligera. El error es el mismo, lo que cambia es la mente. Quiero cerrar esta 11ª entrega con una reflexión calmada. Controlar tus emociones también significa liberarte de la esclavitud del perfeccionismo, aceptar que cometer errores es parte de ser humano. Y cuando abrazas esa idea, descubres que nada es tan terrible, porque no tienes que ser perfecto para vivir con serenidad y felicidad. Hay otro aspecto esencial que debemos trabajar para controlar nuestras emociones. La tolerancia a la incomodidad. Vivimos en una cultura que idolatra el confort, la rapidez, lo fácil y, sin darnos cuenta, hemos aprendido a dramatizar cualquier pequeña molestia. El calor, el frío, una espera, un dolor pasajero, un contratiempo. Decimos, es horrible, no lo soporto, no debería ser así. Y esa manera de hablar multiplica la emoción negativa, porque no es la incomodidad en sí la que nos hunde, sino la idea de que no podemos tolerarla. Déjame lanzarte una pregunta incómoda. ¿Cuántas veces hoy mismo has dicho no aguanto más cuando en realidad seguiste adelante? ¿Cuántas veces pensaste es insoportable y sin embargo lo soportaste? Eso demuestra que la incomodidad no es tan terrible, sino que es tu mente la que la convierte en tragedia. Imagina a alguien que está en un atasco bajo el sol. Si se repite, esto es un infierno, es horrible, no puedo con ello, su emoción será de desesperación. Si se dice no me gusta, es incómodo, pero lo aguanto, la experiencia cambia. El hecho es el mismo, pero la emoción se suaviza porque la interpretación es distinta. Déjame contarte la historia de un joven que decía, soy incapaz de soportar el aburrimiento, siempre necesito estar entretenido. Cada vez que tenía un rato libre y nada que hacer, se sentía ansioso. Empezamos a trabajar en exponerse al aburrimiento poco a poco, sin huir de él. Al principio lo vivía como dramático, pero con el tiempo descubrió que podía tolerarlo, incluso aprender de él. Lo que antes era insoportable se convirtió en un espacio de calma. Aquí quiero engancharte con una curiosidad. Estudios en psicología han demostrado que la percepción de insoportable multiplica la intensidad de cualquier dolor o malestar. Es decir, si piensas no aguanto más, tu cerebro amplifica la sensación, pero si piensas lo aguanto aunque no me guste, tu sistema nervioso responde con menos alarma. La interpretación es la clave. Déjame lanzarte otra incomodidad. ¿Qué incomodidades estás sobredimensionando ahora mismo? Quizá un ruido, una tarea pesada, una espera. Y si pudieras empezar a tratarlas como parte normal de la vida en lugar de verlas como tragedias, un ejercicio práctico. Cada vez que te encuentres diciendo es insoportable, cambia la frase por es incómodo, pero puedo aguantarlo.
Hazlo incluso con cosas pequeñas, una cola, un calor excesivo, un contratiempo. Ese cambio de lenguaje reduce de inmediato la emoción negativa y entrena a tu mente para ser más resiliente. Déjame emocionarte con una idea poderosa. Eres mucho más fuerte de lo que piensas. Has pasado por momentos difíciles y aquí estás, de pie. Eso significa que ya has demostrado que puedes aguantar más de lo que creías. Si lo recuerdas en los momentos de incomodidad, tu emoción será mucho más ligera. Imagina otra escena. Alguien empieza a hacer ejercicio y se cansa a los 5 minutos. Si piensa, es horrible, no puedo más, abandona. Pero si piensa, es duro, pero lo aguanto un poco más, su resistencia mejora. La incomodidad sigue ahí, pero ya no es una tragedia. Quiero cerrar esta 12ª entrega con una reflexión calmada. Controlar tus emociones también implica aprender a vivir con incomodidades sin dramatizarlas. La vida no siempre será fácil ni cómoda, pero eso no significa que sea insoportable. Y cuando integras esa idea, tu mundo emocional se vuelve más estable, más ligero y mucho más libre. Hay otro factor que nos roba el control emocional: la comparación constante con los demás. Vivimos observando lo que otros tienen, lo que otros logran, cómo se ven, cómo viven. Y cada vez que nuestra mente dice ellos están mejor que yo, aparece la envidia, la frustración, la tristeza. Esa comparación se convierte en un filtro que distorsiona la realidad y nos mantiene atrapados en emociones negativas. Y lo curioso es que rara vez nos comparamos con quienes tienen menos, casi siempre lo hacemos con quienes parecen tener más. Así, el dramatismo está garantizado. Déjame lanzarte una pregunta incómoda. ¿Cuánto tiempo pasas cada día mirando lo que otros muestran en redes sociales? Fotos, viajes, logros, cuerpos, parejas. Y luego, ¿cuántas veces tu emoción cambia a peor por pensar que tu vida no está a la altura? Ese malestar no viene de la realidad, sino de una comparación injusta, porque lo que ves es una versión editada de la vida de los demás. Imagina a alguien que ve a un amigo comprarse un coche nuevo. Su mente interpreta: yo estoy atrasado, mi vida es un fracaso, y aparece la tristeza. Pero otra persona en la misma situación puede pensar: me alegro por él, yo sigo mi camino. Y la emoción es neutra o incluso positiva. El hecho externo es idéntico, la emoción depende de la interpretación. Déjame contarte la historia de una mujer que pasaba horas en Instagram. Después de ver las fotos de sus amigas de viaje, se sentía vacía y deprimida. Creía que su vida era aburrida en comparación. En terapia aprendió a recordar una verdad simple: lo que la gente muestra no es toda su vida, solo la parte bonita. Poco a poco dejó de dramatizar esas comparaciones y su bienestar mejoró. Descubrió que la paz emocional no viene de estar a la altura de otros, sino de dejar de medir tu vida con sus reglas. Aquí quiero engancharte con una curiosidad. Estudios en psicología han demostrado que el uso excesivo de redes sociales se asocia con un aumento de síntomas depresivos y ansiosos. ¿Por qué? Porque fomentan la comparación constante. La mente interpreta que siempre hay alguien más feliz, más exitoso, más atractivo, y esas interpretaciones disparan emociones negativas innecesarias. Déjame lanzarte otra incomodidad. ¿Cuántas decisiones has tomado no porque las querías de verdad, sino porque no querías quedarte atrás respecto a otros? Ese es el precio de la comparación: vivir para alcanzar estándares ajenos y perder tu propio rumbo. Un ejercicio práctico. Cada vez que notes que te comparas, repite esta frase: la vida de los demás no es la mía, yo sigo mi propio camino. Hazlo conscientemente durante una semana. Notarás cómo tus emociones se suavizan y cómo recuperas la calma. Déjame emocionarte con una idea poderosa. Cuando dejas de compararte, tus emociones se estabilizan, porque ya no dependes de lo que otros hacen o muestran, sino de lo que tú eliges vivir. Y eso es libertad. Imagina otra escena. Alguien ve que su compañero recibe un ascenso. Puede pensar: es injusto, soy menos que él, y sentir frustración. O puede pensar: felicidades para él, yo sigo trabajando en lo mío. Y la emoción cambia por completo. El hecho externo es el mismo. Lo que cambia es la interpretación que dominas con tu mente. Quiero cerrar esta 13ª entrega con una reflexión calmada. Controlar tus emociones también significa liberarte de la cárcel de la comparación. La vida no es una competición y medirla así solo trae dramatismo. Cuando entiendes que tu camino es único y no necesita parecerse al de nadie, tus emociones encuentran un terreno más firme donde descansar. Hay otra raíz muy poderosa de nuestras emociones descontroladas:
la necesidad de controlarlo todo, muchas veces nos sentimos mal no porque las cosas vayan objetivamente mal, sino porque no salen exactamente como habíamos planeado. Queremos que todo se ajuste a nuestro guión, que la gente actúe como esperamos, que el mundo sea previsible, que nada se salga de nuestro plan, y cuando la vida se desvía como siempre lo hace, sentimos frustración, rabia o ansiedad. El problema no es la realidad. El problema es la exigencia rígida de que todo ocurra como nosotros queremos. Déjame lanzarte una pregunta incómoda. ¿Cuánto tiempo de tu vida pierdes intentando que las cosas se ajusten a un control imposible? Quizá intentando que los demás piensen como tú, que los resultados siempre sean favorables, que no haya errores ni imprevistos. Esa lucha contra lo inevitable es una fábrica de dramatismo. Imagina a alguien que organiza un viaje, planea cada detalle, cada minuto, pero cuando llega, el clima no acompaña. Los horarios cambian, las cosas se retrasan. Si dramatiza, piensa, es un desastre, todo arruinado, no puedo soportarlo, su emoción será rabia o tristeza. Pero si cambia su guión a habrá imprevistos y puedo adaptarme, la emoción será serenidad. El hecho no cambia, cambia la interpretación. Déjame contarte la historia de un hombre que vivía obsesionado con el control. Quería que su pareja, sus hijos y sus compañeros de trabajo hicieran todo a su manera. Cuando no lo lograba, explotaba en enfado o en tristeza. Empezó a trabajar en soltar lo que no dependía de él. Aprendió a repetirse: hago lo que puedo, pero no puedo controlarlo todo. Poco a poco, sus emociones se calmaron. Descubrió que su serenidad no dependía de que el mundo se ajustara a su guión, sino de aceptar que el mundo tiene su propio ritmo. Aquí quiero engancharte con una curiosidad. Los psicólogos llaman a esto ilusión de control. Es la tendencia humana a creer que podemos manejar más cosas de las que en realidad están en nuestras manos. Y lo paradójico es que cuanto más tratamos de controlar, más frustración sentimos cuando algo se escapa. El control excesivo alimenta justo lo contrario de lo que buscamos: la pérdida de calma. Déjame lanzarte otra incomodidad. ¿Qué cosas hoy estás intentando controlar y que en realidad no dependen de ti? Puede ser la opinión de los demás, los resultados de un proyecto, incluso el comportamiento de personas cercanas. ¿Qué pasaría si soltaras esa lucha? Probablemente descubrirías que tus emociones se calman porque dejas de pelear contra lo incontrolable. Un ejercicio práctico: haz una lista de 2 columnas. En la primera, escribe lo que depende de ti. En la segunda, lo que no depende de ti. Cada vez que una emoción intensa aparezca, revisa esa lista. Si está en la columna de sí depende de mí, actúa. Si está en la de no depende de mí, repite: lo suelto, porque no está en mis manos. Ese hábito fortalece tu dominio mental. Déjame emocionarte con una idea poderosa. Soltar no es rendirse, es liberarse. Significa reconocer que tu paz no puede depender de controlar lo incontrolable. Y cuando entiendes esto, tus emociones encuentran un terreno mucho más estable. Imagina otra escena, ¿no? Un padre quiere que su hijo estudie una carrera concreta. El hijo decide otra cosa. El padre puede vivirlo como un drama, pensando: mi plan se arruinó, es terrible. O puede aceptarlo: no depende de mí. Mi papel es acompañarle, no dirigir su vida. La emoción resultante será radicalmente distinta. Quiero cerrar esta 14ª entrega con una reflexión calmada. Controlar tus emociones también significa aprender a soltar el control excesivo. La vida nunca seguirá exactamente tu guión, y está bien que así sea. Cuando aceptas esta verdad, descubres que la serenidad no está en que todo ocurra como tú quieres, sino en adaptarte con flexibilidad. Esa es una de las claves más profundas del dominio mental. Hemos recorrido juntos un camino largo, lleno de ideas, ejemplos y ejercicios. Y quiero que, al llegar aquí, respires hondo conmigo, porque el mensaje esencial de todo lo que hemos visto es sencillo, pero muy poderoso. Tus emociones no te controlan. Eres tú quien puede aprender a dominarlas, a guiarlas, a vivir con ellas sin convertirte en su esclavo. No significa dejar de sentir, significa dejar de dramatizar, dejar de exagerar, dejar de vivir como si cada emoción
fuera una sentencia inevitable, déjame lanzarte una última pregunta incómoda. ¿Cuántas veces en tu vida has sufrido más por tu interpretación que por el hecho en sí? Si miras con sinceridad, verás que gran parte de tu dolor vino de frases como no lo soporto, es terrible, no debería ser así, y esas frases nacieron de tu mente. Esa es una buena noticia, porque lo que nace en tu mente también puede transformarse en ella. Imagina que tu vida es como un mar. Habrá olas grandes, habrá tormentas, habrá días de calma. No puedes controlar el mar, pero sí puedes aprender a navegar. Y cuando sabes que tienes el timón en tus manos, ninguna ola te parece tan terrible. Porque la diferencia no está en el mar, está en el navegante. Déjame contarte la historia de un hombre mayor que conocí. Había pasado por guerras, pérdidas, enfermedades, y sin embargo, hablaba con una serenidad contagiosa. Le pregunté cómo lo había logrado. Me dijo, aprendí a no pelearme con mis emociones, aprendí a escucharlas y a no dejar que me arrastraran. La vida es demasiado corta para dramatizar. Esa frase resume todo lo que hemos trabajado aquí. Aquí quiero dejarte una curiosidad final. La psicología moderna confirma lo que las tradiciones filosóficas más antiguas ya intuían. Los estoicos hace más de 2000 años ya decían, no nos afecta lo que nos ocurre, sino lo que pensamos sobre lo que nos ocurre. Hoy la ciencia respalda esa misma idea. Nuestras emociones nacen de nuestras interpretaciones. Y ahí está nuestro poder. Déjame lanzarte otra incomodidad para cerrar. ¿Quieres seguir regalando tu vida al dramatismo? Porque cada día que interpretas con exageración es un día que pierdes de paz, de calma, de serenidad. El mundo ya es suficientemente complejo como para añadirle tragedias inventadas. Un ejercicio final que te propongo. Durante una semana, cada noche, escribe 3 momentos en los que dominaste tus emociones. Pueden ser cosas pequeñas. No te enganchaste a una discusión, aceptaste un imprevisto, relativizaste un miedo. Ese registro será la prueba de que sí puedes hacerlo. Y cuanto más lo practiques, más natural se volverá. Déjame emocionarte con esta última idea poderosa. Controlar tus emociones, dominando tu mente. No es un lujo, es una necesidad si quieres vivir con plenitud. Porque la vida siempre tendrá retos, siempre habrá contratiempos, siempre habrá emociones intensas. Pero nada de eso tiene por qué arrastrarte si recuerdas que tú tienes la llave. Tu interpretación, tu diálogo interno, tu capacidad de relativizar. Imagina otra escena. Terminas un día difícil. Tu mente podría decir, ha sido horrible, un desastre. Pero si eliges decirte, ha sido un día duro, pero aquí estoy, lo he soportado, mañana será otro día, tu emoción cambia. Y en ese cambio está tu libertad. Quiero cerrar esta última entrega con calma, con serenidad. Quiero que te quedes con una frase que puede acompañarte toda la vida. No eres tus emociones, eres mucho más que ellas. Las emociones van y vienen, como nubes en el cielo. Tú eres el cielo que las sostiene. Y cuando recuerdas esto, ninguna emoción resulta tan terrible, porque en lo más profundo de ti siempre hay un espacio de calma al que puedes volver. Y ese espacio es tu verdadero hogar.